que no han podido venir o estar ahora, vamos a grabar la sesión y así la podéis ver vosotros también y la pueden ver ellos en diferido. Y comentaros también que si os surge cualquier pregunta durante este encuentro, podéis escribirla por el chat. El chat está habilitado para que lo recibamos tanto Alberto como yo, y después habrá un tiempo en el que Alberto va a contestar estas preguntas, ¿vale? Así que no me entretengo más, doy pie a Alberto y espero que disfrutéis mucho. ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Ha dicho David una cosa que es cierta, que no hemos podido tener concierto este trimestre, pero esta charla que vamos a hacer la vamos a llevar por el más estilo de las tonadillas. Así que para empezar una tonadilla podríamos hacer algo como esto. Prepárense, señores, que aquí les vengo a contar algunas novedades de este Madrid singular. Una tonada nueva que empieza ya su cantar, con los mejores deseos de poderos agradar. Un ingenio de esta corte, ea pues, queridos míos, vamos mi tonada a echar, pues hoy me ha tocado el turno y la tanda he de pasar. Tengan todos muy buenos días, les saludo en esta ocasión. He quedado con unos alumnos y no quepo en mi emoción. Les voy a hablar de la tonadilla, que parece un teatro menor, pero espero que cuando yo acabe les parezca un género mayor. Hablar de esto yo deseo y a ser vuestro maestro voy. Quiero hablar de mi estilo y las clases empiezan hoy. Que Dios me coja confesado para que salga mi inspiración. Y en unas cuantas sesiones yo por fin hablaré sin temor. Y como es la hora, vamos, presten todos atención. Presten todos atención. Bueno, ahora en los teatros se aplaudiría mucho, entonces espero que estéis aplaudiendo mucho. A ver, ¿cómo aplaudís? A ver, ¿todos? Bien, eso está mucho mejor. Bueno, pues he querido comenzar con este texto y con esta canción porque es un texto y una canción de una tonadilla. Y nos va a llevar a este viaje musical por las cortes y las calles de este Madrid de mitad del siglo XVIII, porque nos vamos a trasladar hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII pasaban muchas cosas en Madrid, y Madrid era el epicentro de todo, digamos casi de toda Europa, porque Madrid era ese Madrid de los pillos, de los chulapos, de los manolos, de los majos y las majas. Fijaos, vamos a poner una imagen de un majo y una maja para ver si sabéis cómo es. ¿Os suena? Es la maja vestida de Goya. Y fijaos, los majos y las majas eran muy, muy importantes. Eran importantes porque todo Madrid estaba lleno de majos y de majas. Eran, digamos que, los que vivían en el centro de Madrid y eran muy peculiares porque se distinguían porque bailaban mucho, cantaban mucho, todo esto en las calles. Así que se les puso este nombre, los de majos y majas. Así que cuando os digan ¿qué majos sois o qué majas sois? Es porque están haciendo referencia a ese Madrid del siglo XVIII que se movía y cantaba así. O sea que por eso es esta cosa
alegre, ¿no? Cuando os dicen que majos y que majas, por eso es por lo que os llaman majos y majas. Fijaos, también vamos a hablar de ese Madrid de curas, frailes y monjas por las calles y de ese Madrid de aristócratas afrancesados. Y esto es importante, porque en Madrid estaba empezando a surgir lo que hoy conocemos como la Ilustración. La Ilustración era una cosa que trajeron los Borbones, porque empezaron a traer los Borbones costumbres de Francia, de Italia, de regiones muchísimo más, digamos, elegantes, ¿no? Porque en España lo que nos gustaba era, pues, otra cosa, era disfrutar, bailar, cantar flamenco, cantar coplas, y a los reyes le parecieron que eso no era de su agrado. Entonces empezaron a traer obras mucho más elegantes, óperas, y esto es lo que pasó con la tonadilla. Fijaos, en el siglo XVIII Madrid era el epicentro de la actividad teatral. Esto cuenta con que tiene una doble vertiente por lo que os he contado. Primero estaban la gente de las calles que querían ese teatro popular, y también había otros, que eran los nobles, que querían este teatro mucho más refinado. Así se establecen los primeros teatros fijos en Madrid, porque hasta entonces los teatros se hacían, pues, en las calles, en las corralas. Ahora ahí antes había un teatro que se llamaba el Teatro del Príncipe, y en este teatro había muchas representaciones. Y aquí se manifiestan estas dos vertientes que decimos, el teatro afrancesado, el teatro también italiano, y también este teatro más de calle. Así que empiezan las tonadillas escénicas. Y las tonadillas escénicas se pueden representar, se pueden diferenciar en 5 etapas. Estas 5 etapas son etapas que es la clara evolución que ha tenido la tonadilla escénica. La primera etapa, la tonadilla venía siendo un intermedio o un epílogo de las obras grandes. Por ejemplo, las obras de Lope de Vega, las comedias de Lope de Vega o las comedias de Calderón de la Barca, eran obras muy, muy largas. Y en mitad de las obras de teatro siempre había una tonadilla, siempre había alguien que cantaba y que bailaba. Bueno, pues estas representaciones le empezaron a gustar mucho a la gente y se cantaban al principio un tema o 2 temas, siempre a guitarra y con percusión. Y empezaron a gustarle tanto a la gente que empezaron con una canción, pero luego cantaban 2 canciones, 3 canciones, 4 canciones, 5 canciones, y empezaron a ser más importantes que incluso las propias obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca o de innumerables autores de la época. Entonces, la gente iba al teatro porque quería ver las tonadillas, esas cosas que había entre mitad de la obra. O sea que, fijaos, tuvo mucha importancia. Este género fue creciendo y nos vamos a la segunda etapa. La segunda etapa, la tonadilla empieza a tener identidad propia, por lo que os cuento, porque fijaos, a la gente le gustaba tanto que la gente iba a ver simplemente la tonadilla. Entonces la obra les daba igual, lo que querían ver era la tonadilla, y los empresarios teatrales empezaron a hacer obras mucho más grandes. La vida propia de la tonadilla. Aquí digamos que se representan, pues, los temas costumbristas de la época. Pues, por ejemplo, los temas de espíritu popular. Por ejemplo, se habla de un majo, de una maja, se representa gente de la calle, y los actores cogen y observan mucho a las gentes de la calle para representarlo encima de los escenarios. ¿Qué pasaba con esto? Que las gentes, por supuesto, se sentían muy identificadas con lo que pasaba en la escena, y al sentirse tan identificadas, pues les gustaba mucho. Se introduce un acompañamiento orquestal en esta segunda etapa. En esta segunda etapa se hace una orquesta mucho más grande. Hemos visto que en la primera etapa solamente había una guitarra
y percusión, sobre todo castañuelas o palillos. Y fijaos, ahora, como tenía tanta importancia esta tonadilla escénica, había una orquesta mucho más grande. Por ejemplo, había violines, había también teclados, había también guitarras, por supuesto, seguían las guitarras, contrabajos, también había chelos, o sea, ya empezaba a haber una orquesta formada. Y esto era muy importante porque las obras empezaban a tener mucho, mucho valor. Lo principal de estas obras empezaron a ser la música. No tanto lo que se decía, sino cómo se decía. La música era muy importante en esta época y era porque era accesible a todo el mundo. Empezaron a hacer coplas, empezaron a hacer fandangos, estilos que la gente escuchaba mucho. Por lo tanto, verlo encima de un escenario a la gente le encantaba. Nosotros ahora cuando vamos a ver, por ejemplo, los musicales, nosotros vemos ahí gente que está cantando y canciones que nos gustan mucho, ¿verdad? Pues, y por eso nos llaman tanto. Pues es lo mismo de la época. Así, este género se eleva a lo más famoso de aquí. Fijaos, en la tercera etapa, la vida de la tonadilla se caracteriza por ofrecer un vigor propio en toda plenitud. Digamos, ahora mismo no se hace otro teatro. Así como en la segunda etapa sí que estaban las obras largas, estas que os he dicho antes, de Lope de Vega, de Calderón, y convivían con las tonadillas, en la tercera etapa solamente había tonadillas. La gente solo quería escuchar tonadillas, porque era lo que más le gustaba. Así que la tonadilla empieza a tener mucha importancia. Pero la gente quiere más. Fijaos que en esta segunda etapa, las tonadillas duraban alrededor de 20 minutos, media hora, pero en la tercera etapa, como la gente quería más y más, los creadores de las tonadillas empezaron a hacerlas cada vez más largas. Y la influencia de la música italiana les vino a las tonadillas también. Empieza a infiltrarse poco a poco, haciendo que el espíritu de la tonadilla pues ya no sea tan claro. Fijaos que hemos dicho que la tonadilla antes tenía coplas, fandangos. Bueno, pues imaginaos que en estas coplas y fandangos de repente aparece un aria italiana. Es muy raro, claro. Y entonces a las gentes no les gustaba tanto. No les gustaba tanto que apareciesen cosas italianas, pero como querían agrandarlas y querían ser muy importantes, pues empezaron a hacer pues estas obras mucho más largas y con música italiana. Y aquí nos vamos a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa se va desfigurando los estilos y las influencias. Fijaos, aquí ya casi no se nota la tonadilla que conocíamos al principio. Eran obras mucho más largas, eran obras a veces en italiano, y la gente no empezaba a entender, o sea, no entendía por qué había eso encima de un escenario. Si la tonadilla escénica, lo bonito que había tenido es que era lo más cercano a ellos, con música que ellos conocían y con costumbres. Por eso eran obras costumbristas. Así que en esta cuarta etapa se va, digamos, disipando lo que era la tonadilla escénica. Esto nos trae un claro desencanto con el público. Claro, al público ya no le gustaba tanto las tonadillas y ya no podían volver atrás porque las tonadillas tenían mucha identidad. Así que en la quinta etapa, empezaba a desaparecer las tonadillas, porque se ve caracterizado cada vez por una influyente representación así de las tonadillas en una influyente afrancesado, ¿no? Lo que decíamos. Esto quiere decir que la tonadilla va desapareciendo cada vez más y más. Alguien me estaba diciendo por ahí que la tonadilla sigue hoy en día. Y es verdad, la tonadilla sigue hoy en día, pero hubo muchos años en los que no se representó tonadillas. Así que las tonadillas, hubo un momento que desaparecieron las tonadillas. Digamos que
a mí me gusta hacer esta comparación, que la tonadilla desapareció por querer parecerse a otro género. Querían parecerse tanto a las óperas italianas que se olvidaron un poco de lo que querían ser, entonces, y de lo que eran. Por lo tanto, yo siempre digo que es importante no parecerse a nadie, sino parecerse a uno mismo y buscar una identidad entre nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante y fijaos lo que puede pasar. Puede pasar que luego hagan... Sí, es que estoy leyendo, perdonad. Que luego, fijaos, que podéis desaparecer. De tanto parecerse a otro, podéis desaparecer. Así que es mejor casi ser uno mismo y permanecer y gustar a quien le gustes que no parecerse a todo el mundo. Eso es importante. Ahora os voy a hablar un poquito, ya hemos hablado de las 5 etapas de la tonadilla escénica. Hemos hablado de la orquestación, de esa orquestación que empezó siendo con una guitarra y con percusión y empezó a crecer y crecer y crecer. Fijaos, crecer tanto que empezaron a convertirse en ópera bufa. La ópera bufa venía de Francia y venía de Italia. Esta ópera era una ópera cómica y en España se podría decir que la analogía es pues estas tonadillas de final de finales de etapa, que eran mucho más largas, eran mucho más tediosas y además eran mucho más irreales, por así decirlo. Y ahora os voy a hablar, hemos hablado de las etapas, de la instrumentación, y ahora os voy a hablar de autores. Autores hubo muchísimos, pero el más famoso de todos fue Blas de la Serna. Blas de la Serna nació en 1751 en Navarra y llegó a escribir pues unos 800 sainetes, que es muchísimo, 100 comedias, un concierto para 2 trompas y llegó a escribir 600 tonadillas. Él era un escritor, un músico que escribía muchísimo. Fijaos, tenía que escribir casi una al día para estrenarla. Imaginaos que a mí mañana me decís que tengo que estrenar una tonadilla en vuestro cole. Pues sería una locura. Hacer música, hacer texto. Durante muchos años escribió muchas funciones semanales. Eso es lo que os digo. Se estrenaban obras semanalmente. O sea, que es que la gente quería tanto las tonadillas que cada vez tenían que estrenar más y más y más. Así que no había momento para escribirlas. Entonces él tenía mucha mano. Es por eso por lo que Blas de la Serna quiso hacer una escuela de tonadillas. Una escuela de tonadillas para que todo el mundo supiese escribir. Sí, me estáis diciendo que qué trabajador, fijaos, imaginaos escribir todos los días una obra, es una locura. Así que él empezó a hacer esta escuela que os digo de tonadillas haciendo escuela para los próximos que llegasen. ¿Cuál fue el problema? Que claro, como la tonadilla empezó a no ser tan famosa, esa escuela empezó aquí arriba y empezó a bajar porque nadie quería hacer las tonadillas antiguas. A la gente ya le gustaba otras cosas. Si la tonadilla se estaba pareciendo a las óperas francesas, ¿por qué no vamos a ver ópera francesa? Entonces, es lo que se preguntaban las gentes. Fijaos, en esta escuela había mucha gente al principio, pero luego no hubo nadie. Y uno de estos alumnos era Vicente García. Vicente García, además de ser uno de los mejores cantantes que ha tenido España, él empezó a escribir muchas tonadillas, pero todo el mundo quería a Vicente García, que le quería por cantante. Fijaos si era grande, uno de los grandes de España y que hoy casi ni se le conoce, fijaos si era grande que Rossini escribió El Barbero de Sevilla para él. O sea que una de las óperas más representadas y más famosas de toda la historia de la música estuvo creada para un español, para Vicente García. Y su esposa, Manuela Morales, también era cantante. Vicente García es famoso, sí, pero es muy famoso. Vicente García de 1700, estoy hablando, o sea que... fijaos, su mujer es muy famosa también porque era cantante. Y ambos
estrenaron El majo y la italiana fingida, que creo que esto os suena, ¿verdad? El majo y la italiana fingida es una tonadilla muy famosa que hablaba de un chico y una chica. Se conocen, pero el chico empieza a decir que es italiano. ¿Y por qué empieza a decir que es italiano? Porque la chica es italiana y él quiere, digamos, ser su amigo. Quiere ser su amigo y empieza a decir que es italiano, que es italiano, que es italiano, pero ella no se lo cree. Y el problema que no se lo cree es porque ella sabe que está mintiendo y quiere demostrarle que no es una chica que no se entera de nada. No, 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 no. Ella en realidad no es italiana y le está engañando. Así que fijaos, es una tonadilla muy graciosa porque es una comedia de enredos, porque al principio parece que el chico es italiano, luego parece que ella es italiana, pero ninguno es italiano. Así que es muy complicada, pero muy divertida. Es todo musicada, o sea, todo tiene música. Y al final de la obra, que ella descubre que el chico, el majo, la ha engañado, y él también descubre que la chica le ha engañado, los dos, ¿sabes? Como han dicho que estaban fingiendo, se hacen muy amigos y empiezan a decir que no hay que engañar y que es mejor cantar las tonadillas. En una de estas tonadillas, en una de estas obras, es esta obra, en una de estas áreas, el chico, el majo, canta un aria en italiano. Fijaos que os he dicho que empezaban poco a poco a hacer música en italiano. Y esta que os voy a cantar es el aria que se llama el Arieta del majo. Así que espero que os guste y que al final del aria aplaudáis muchísimo, que os estoy viendo a todos, ¿eh? A todos y a todas. Aplaudáis mucho, 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 ¿eh? Así que aquí va este Arieta en italiano del majo y la italiana fingida. Senti, senti mia carina, il mio cuore questa qui. Senti, senti come salta e come enfatiti. E come enfatiti, ti 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 mi sento morir. Mi sento morir, morir, morir. Constante sarai, que dici che sì, che sì, che sì. Oh bel cuore amato, non posso soffrir, non posso soffrir. Cusera costanti, que dici che sì, que dici che sì. Oh bel cuore amanto, non posso soffrir, non posso soffrir, non posso soffrir, non posso soffrir. Senti, senti mia carina, il mio cuore questa qui. Senti, senti come salta e come enfatiti. E come enfatiti, ti ti ti. Ti ti ti. Qui sera costante quel dici che sì. Oh bel cuore amanto, non posso soffrir. Oh bel cuore amanto, non posso soffrir. Non posso soffrir, non posso soffrir. Hola Alberto. Hola David.
Y más o menos esto es tonadilla escénica y sobre su evolución. Fijaos que es una evolución que es muy clara, ¿no? De estar arriba, 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 arriba y ser muy famosa, a una decadencia que nadie conocía, nadie quería escuchar las tonadillas. Y fijaos, esta tonadilla del Majo y la italiana fingida, en la época tuvo muchísimo éxito, pero fue pasando el tiempo y se olvidó. Se olvidó en un cajón y nadie más ha vuelto a hacer esta tonadilla. Pero nosotros descubrimos esta tonadilla en unos papeles, en un conservatorio, de repente con mucho polvo, y de repente dijimos, ¿qué es esto? Y empezamos a transcribirla y empezamos a ver un poco qué era esta tonadilla. Y descubrimos esta tonadilla y dijimos de hacerla. Entonces, es lo que os hemos querido contar un poquito. Así que nada, voy a empezar ahora con las preguntas, por si tenéis preguntas, que muchos me habéis escrito por ahí, espero que a David también. Y nada, es vuestro turno. Mira, Alberto, he recogido aquí unas preguntas que han ido haciendo, ¿vale? Cuéntame. Te las voy a transmitir y tú les comentas lo que quieras. Mira, Isabel ha preguntado hace un rato qué son los fandangos, porque lo ha oído, y las coplas, y no sabía, concretamente ha preguntado fandangos, pero yo creo que coplas a lo mejor tampoco saben algunos a qué se refiere. Bueno, los fandangos y las coplas son estilos musicales muy españoles. Y cuando digo muy españoles es que a día de hoy todavía se cantan muchas coplas y muchos fandangos. Si decimos coplas, nos puede llevar a cantantes de copla, ¿no? Que conocemos hoy en día como Isabel Pantoja, Rocío Jurado. Y fijaos, no vamos muy desencaminados porque a estas personas, a estas grandes artistas, todavía a día de hoy se les sigue llamando tonadilleras. Todo esto viene de las tonadillas. Las tonadillas que hemos hablado hoy eran estilos musicales que se hacían en España. O sea, que es, pues eso, fandangos, cuplés, coplas, todos estos eran ritmos y músicas que escuchaban las gentes que había en España. Muy bien, Alberto. Tengo otra pregunta. Alba acaba de decir, ¿alguien hace tonadillas en estos días, en estos tiempos, en estos años? Nadie, o sea, escribir las tonadillas no escribe nadie tonadillas. Tonadillas nuevas las hemos escrito nosotros. O sea que nosotros, a partir de la música de Blas de la Serna, hemos creado una tonadilla nueva. Porque es verdad que todo esto, lo que os he contado, de un chico conoce a otra chica que si quiere ser italiano, que no sé qué, esto es un poco lioso. La gente lo entendía porque estaba muy acostumbrada a ver estas tonadillas, pero nosotros hemos hecho otra cosa con la música de Blas de la Serna. Pero a día de hoy nadie escribe tonadillas y a día de hoy muy poca gente hace tonadillas. O sea, porque las tonadillas que quedan, ya os he dicho que Blas de la Serna hizo más de 600, pero no se conservan tantas, no se conservan tantas tonadillas. Entonces, a día de hoy tampoco se hacen muchas tonadillas. La tonadilla empezó a derivar en lo que hoy conocemos como zarzuela y que es tan famosa. Entonces, las tonadillas se quedaron en una época que casi nadie se acuerda de ellas. Así que, no, muy poca gente. Vale, esto contesta a la pregunta que ha hecho Lucía de si existen las tonadillas ahora, ¿no? Claro. Se podría decir que existen aquellas que se han compuesto, pero que ya no se componen más, ¿no? Y ya os he dicho que estas tonadillas están muy olvidadas, que nosotros encontramos esta tonadilla en un conservatorio perdida y que nadie había tocado desde hace muchísimos años. O sea que muy pocas tonadillas se hacen y se representan hoy en día. Vale. Había varios que han preguntado, oye, ¿qué es exactamente una tonadilla? Yo creo que quieren una definición así un poco acotada. Bueno, pues una tonadilla es un estilo musical que se representaba al principio entre acto y acto de las grandes obras, pero al tener tanto éxito empezaron a tener género propio. Y estas tonadillas son obras cantadas
con música popular y muy costumbristas, muy, o sea, diciendo el estilo que se hacía en la época, había en la época. O sea, que son obras musicales con música popular. Vale. Tengo alguna pregunta un poco más personal. Mira, me han preguntado, Ángela, ¿cuánto tiempo llevas cantando, Alberto? ¿Cuántos años? ¡Oh! Pues fijaos, yo empecé a cantar pues muy pequeño, empecé a cantar, pero sí, pero empezamos a cantar muy pequeño, perdón, es que me estaba escribiendo. Empecé a cantar muy pequeño, pero en casa. Luego empecé a interesarme mucho más, apunté al conservatorio, empecé a estudiar música, me fui a Italia a estudiar y a día de hoy sigo estudiando, o sea que llevo cantando toda la vida, toda la vida. Mira, tengo una pregunta de Pablo que como ha escuchado antes la obra del Barbero de Sevilla y pregunta, Alberto, ¿a ti te gusta el Barbero de Sevilla? Me encanta Rossini y me encanta el Barbero de Sevilla. Me encanta Rossini porque Rossini, fijaos, él igual que Blas de la Serna hacía óperas así, o sea, hacía óperas muy rápido y hacía óperas muy divertidas. Y Rossini tiene unas óperas muy divertidas. Así que a mí me encanta. Y el Barbero de Sevilla es una de mis favoritas. O sea que sí, me gusta mucho el Barbero de Sevilla. Muy bien. Y preguntan también si tocas algún instrumento. Bueno, pues también como vuestro profe David no, pero, pero bueno, toco el piano, toco un poquito. De todas formas, quiero que lo metáis en la cabeza que la voz también es un instrumento. Y es un instrumento muy fácil porque todos lo tenemos aquí. El problema es que si yo toco el piano, o sea, el problema no, la suerte es que si yo toco el piano y toco un la, suena un la. En la voz, si yo quiero hacer un la, a lo mejor no es tan fácil. O sea, que es un instrumento muy complicado y que requiere muchos años, igual que otro instrumento, para perfeccionarlo. O sea, que toco mi propia voz. Mira, me pregunta Ángela, ¿alguna vez has cantado en un teatro? Pues sí, he cantado, Pocas fijaos, veces, ¿no? unas poquitas veces. He cantado en teatros como vuestro cole, pero también he cantado en musicales como, por ejemplo, El Rey León, que está en la Gran Vía, que muchos lo habréis visto, o he cantado en musicales como El Médico que hay ahora, o he actuado en teatros nacionales, en óperas, o sea que sí, he cantado en muchos teatros. Fijaos que ahora va a hacer 12 años que me subí a un escenario por primera vez y que me puedo dedicar a ello profesionalmente. O sea que sí, llevo muchos años. Hay quien pregunta cómo es eso de empezar a cantar en tu casa y cómo fue el proceso. Pues yo empecé a cantar porque me hacía feliz. Entonces, yo, ¿sabes? Me hacía feliz y yo era muy pequeño y en vez de llorar, dice mi madre que yo ya cantaba. Entonces, yo empezaba a cantar, a cantar, me empezaba a gustar mucha música o a escuchar mucha música. Y la música que escuchaba, pues empezaba a cantar. O yo era muy pequeño, con 5 años, y escuchaba a los Tres Tenores, a Plácido Domingo, a Luciano Pavarotti y a José Carreras, y yo muy pequeño ya empezaba, ¡Oh, sole mío! Entonces, desde muy pequeño empecé a cantar y así, empecé escuchando música y cantar por encima. Y te vas dando cuenta que cada vez te gusta más y más, y así es. Y pregunta Álvaro qué cosas cantabas cuando eras más pequeño. Pues de todo. Pues como ahora, yo canto ahora, todo el mundo me dice cuál es mi estilo musical, el estilo musical que más me gusta. Y a mí me gusta de todo. Me gusta desde ópera, o la música pop, o el canca, o me gustan muchos estilos musicales. Y lo bonito de la música es que hay muchos estilos musicales y muchos estilos para cada estado de ánimo. O sea que para mí eso es lo bonito. Y pregunta Julia, ¿tienes vergüenza cuando cantas en público? Sí.
siempre se tiene que tener vergüenza, siempre. Entonces, creo que cuando se pierde la vergüenza, se pierde el respeto al público. Y yo, siempre que voy a vuestro cole, siempre que me subo a un escenario, porque para mí es igual un escenario en la Gran Vía que un escenario en vuestro cole. O sea, para mí tiene el mismo respeto. Entonces, siempre tengo que tener vergüenza porque tengo ese respeto hacia vosotros y hacia el público. O sea que... Nacho, pregunta, además de ópera, ¿cantas algún otro tipo de música? Canto de todo. Y además creo que vosotros en vuestro cole, me están preguntando por aquí que cuántas veces he ido al cole, a vuestro cole. Llevo yendo muchos años a vuestro cole. Seguro que me reconocéis. Pero he cantado muchos estilos musicales y me gustan todos. Desde una voz muy abierta y cantando musicales o cantando ópera, zarzuela o rock and roll o tangos o boleros, me da igual. Sí, me gusta el rock and roll, sí, me gusta el rock and roll. Es que me está diciendo Isabel si me gusta el rock. Me gusta el rock. Muy bien. Oye, Alberto, sé que hay muchas preguntas, ¿vale? No, igual no nos da tiempo, no podemos contestar todas con la rapidez, pero vamos a pasar a hacer una prueba, ¿vale? Porque yo sé que los profesores de música, Miss Margarita y Don Carlos, les han pasado la letra de algunas de las canciones que aparecen en la tonadilla de este concierto. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Como estamos aquí online, sé que puede ser un poco desastre, digamos, de coordinación, pero lo importante aquí va a ser cantar, ¿no? Entonces van a cantar todos. ¿Ok? Van a cantar todos. ¿Vale, chicos? Maravilla. El resultado es lo de menos porque como aquí cada uno vamos a oír en diferente momento, la cosa es cantar, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer, lo vais a ver ahora, voy a compartir la letra del comienzo de la tonadilla. ¿La veis todos? ¿La veis compartida? Sí. Vale. Ahí veis que pone escena 1, el número 1, es un dúo, y aquí creo que empieza él a cantar, si no me equivoco. Es la primera pieza que he cantado. Lo que pasa que yo hoy la he adaptado para este encuentro, pero empieza diciendo lo de todo lleno de alegría. Creo que es esta. O sea, sí, a ver si me la cantan bien. Vale, yo voy a poner el audio que sale él cantando con la música, ¿vale? Pero voy a abrir el micrófono a todos los chicos y chicas que tenemos por aquí y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Yo lo que quiero es oír a todos, ¿vale? Eso, yo también quiero oír a todos, ¿eh? Y todas. Eso es. Alberto, dinos algún consejo. Yo digo de primeras que vamos a cantar, pero no a gritar. Eso lo digo de primeras para evitar problemas. ¿Y algún consejo que quieras darles para cantar ahora este número? Pues el consejo es que estén relajados y relajadas, que pronuncien muy bien. Es muy importante cuando se canta pronunciar muy bien. Así que, porque no es lo mismo decir que decir todo lleno de alegría. Entonces, pronunciar muy bien y respirar y que salga como salga, que va a salir bien seguro. Vale, pues vamos allá, ¿vale? ¿Preparados todos? Pulgares hacia arriba, si estáis preparados. Venga, voy a poner la música y una introducción instrumental, así que tranquilos, todo el mundo preparado porque cuando va a entrar la voz, la música baja, ¿vale? Nos lo va a decir la música, ¿eh? Estad atentos que ya vais a ver cómo vais a decir, ahora, se nota que viene, ¿vale? Pongo la música, si la escucháis, me ponéis pulgar hacia arriba, ¿vale? Voy allá. Quedamos callados todavía. Hoy por la calle me encuentro una Vale, voy a tomarme un momento. Me encuentro en perfección, aunque siendo yo más tenemos la ternez, maestro soy. A ver, un segundito.
He cerrado por ahí micrófonos, ¿vale, chicos? ¿Me oís? Vale, escuchad una cosa. Hay que empezar cuando empieza a cantar él. O sea, vamos a oírle cantar. ¿Vale? Entonces, esta era la introducción. Era una música al principio. ¿Vale? Ya estabais cantando muchos. Tenéis ganas de cantar. Entonces, no cantéis todavía. ¿Vale? Esperad. Porque vamos a escuchar cómo empieza a cantar él y nosotros vamos con él. Pero hay que tener calma. ¿Ok? ¿Me oís todos? De todas formas, yo os voy a... también miradme a mí porque os voy a decir cuándo cantar, ¿vale? Así que estad atentos y atentas que vais a cantar conmigo, ¿vale? Venga, vamos a hacer un segundo intento porque si empezáis 50 antes de tiempo lo tengo que cortar, ¿vale? Vamos a aguantar, aguantamos ahí y cuando llegue el momento cantamos, ¿vale? Venga, a ver si lo conseguimos. Vamos allá. ¡Atentos! Que yo a mí no me no la entiendo yo. Quiere cantar a lo majo y yo a enseñarla voy. Protege amor esta empresa, haz que pague esta afición, pues será mi pecho amante sacrificio de su amor, y pues que ya es hora, vamos, tengan todos atención. Tengan todos atención, tengan todos atención. Vale. Bueno, chicos, la verdad es que creo que no estamos preparados para cantar juntos por aquí, ¿eh? Bueno, en el próximo concierto, a ver si podemos hacerlo un poquito mejor, pero todos ahí en directo, ¿vale? Eso es. Bueno, chicos, nos gustaría estar aquí mucho rato, mucho tiempo más. Seguro que hay más preguntas, seguro que os interesa también el mundo de los actores, cantantes, que Alberto estaría, vamos, con gusto hablando con vosotros, pero esperamos tener muchos años por delante también, ¿vale? Para hablar y para hacer cosas como estas, ¿vale? Charlas, a lo mejor después de un concierto en un futuro podemos plantear algo. Bueno, ya lo hablaremos, ¿vale? Así que, Alberto, ¿quieres decirles algo para despedirles? Nada, que ha sido un placer, que me ha encantado esta iniciativa de verme con vosotros, porque es más fácil veros así y estar con vosotros juntos, y que todas las preguntas que tengáis, que guardároslas para el próximo concierto, que va a ser bien prontito, ya veréis cómo vamos a hacer muchos conciertos, y si no, para las próximas retransmisiones así, para seguir y quedárosla en vuestra cabeza o escribírsela a David, que yo os la contestaré bien prontito, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, entonces les doy audio para que te den un aplauso, Alberto. Te despidan con un aplauso como se hace a los artistas. Muy bien. Así que nada, chicos. Adiós, adiós. Seguro que tenemos muchas cosas que hacer, ¿vale? Estáis ya acabando el curso, así que mucho ánimo y nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? Pasad una buena semana. Hasta luego.